En los ríos españoles hay altas dosis de ibuprofeno, ansiolíticos y hasta cocaína. Los sistemas de depuración no consiguen eliminar esos productos químicos de alta resistencia. El problema, malformaciones en los insectos y peces. Ya se han detectado en la boca y hasta en los órganos reproductores. La pregunta es si esos químicos entrarán en la cadena trófica y afectarán a las personas. Productos como el ibuprofeno u otras medicinas ya no están solo en los botiquines, ahora también los encontramos en nuestros ríos. Diferentes estudios de universidades españolas han detectado la presencia de fármacos y drogas en los ríos. Por ejemplo, el Sar, que discurre por Santiago de Compostela, contiene ibuprofeno en sus aguas. Hemos medido más de 50 sustancias distintas y dentro de todo este conjunto pues encontramos efectivamente ibuprofeno, cafeína, por ejemplo. De todos modos, estamos hablando de concentraciones extremadamente bajas. Concentraciones bajas, pero que empiezan a afectar a los insectos. Todavía se está estudiando el efecto que pueden tener a largo plazo en otras especies. Sí aparecen deformidades en las piezas bucales de insectos acuáticos. Esteroides, antibióticos, cocaína. Los ríos son el reflejo del aumento del consumo de estas sustancias en la sociedad. Los consumimos nosotros, los excretamos por la orina y por las heces. Esto va directamente a las aguas residuales. Supuestamente tiene un tratamiento de esas depuradoras que, como vemos, no es nada adecuado y finalmente vuelven a salir otra vez por los emisarios directamente a los ríos. El río Tajo, a través de otros cauces de agua como el Jarama o el Manzanares, recibe las aguas residuales de más de 6 millones de personas. Por eso, a su paso por la ciudad de Toledo, se han detectado sustancias en el agua como ansiolíticos. Además del Sar y del Tajo, la mayoría de los ríos españoles tienen aguas de mala calidad, con sustancias como matacucarachas en el Guadalquivir o cocaína y lindano, un insecticida, en la cuenca del Ebro. Si no se actúa pronto, nuestros ríos estarán cada vez más dopados. Desde otro satélite, el Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, tomamos la temperatura al planeta. El Sentinel-2 es el vigilante perfecto de la contaminación y el cambio climático. Un nuevo centinela vigila el medio ambiente desde el cielo. El satélite europeo Sentinel-2 cumple un mes analizando los efectos del cambio climático en nuestro planeta. From ice to land to ocean to atmosphere, and we're really covering all the field. Equipado con cámaras de alta definición y radares, los datos obtenidos por el Sentinel nos ayudan a saber qué lugares están más contaminados para actuar cuanto antes. De medir, por ejemplo, la contaminación de la atmósfera, de la agricultura, cuántas plantas están creciendo, cuántas no están creciendo, cómo están, cómo es en su estado. Este satélite es capaz de fotografiar el reflejo ultravioleta de la clorofila de los vegetales. El color rojo de esta foto son bosques y plantas con buena salud. Sacan la misma imagen del mismo lugar cada 3 días. Es muy sencillo observar la deforestación cuando pasa. Entonces, si hay un área de bosque que está en peligro, se puede vigilar. También distingue entre cultivos para determinar cuáles se adaptan mejor a las condiciones del clima. Aquí, el amarillo se corresponde a campos de maíz y el naranja son girasoles. Top, allumage y decollage. Comparando las imágenes que nos ofrece el satélite, podemos ver si el nivel del mar está subiendo por culpa del deshielo o si una región se está secando por la falta de lluvias. Entre esos datos están disponibles para que la gente pueda actuar. Que ves, mira, hay una contaminación muy elevada en esta área. ¿Qué es la causa? ¿Cómo podemos solucionarlo? El objetivo de la Agencia Espacial Europea es crear un ejército que vigile los cambios del clima. Más de 3.000 personas han pedido la protección del lobo ibérico. Aseguran que los ataques a explotaciones ganaderas solo representan el 1% y que es 10 veces más rentable el turismo de avistamiento de lobos que el de su caza. Los ecologistas apuestan por la convivencia del lobo y el ganado y piden que encierren a los animales de noche. Miles de personas han aullado hoy en Madrid en defensa del lobo ibérico. Más de 250 asociaciones ecologistas de toda España piden que se ponga fin a las matanzas del lobo y que se proteja su presencia en los montes. ¡Protección del lobo ya! Sus defensores piden que organismos como la Junta de Castilla y León deje de matar lobos, ya que sus ataques no son significativos. No llega ni a un 1% el ataque del lobo al ganado. La eterna disputa entre los ganaderos y el lobo ha cogido fuerza últimamente, ya que las manadas han vuelto a lugares de los que habían desaparecido. Suele bajar de arriba, de la montaña aquella. En
Hoyo Casero, Ávila, una manada ha matado en las últimas semanas a varias vacas y terneros. El ganado está suelto, no está cerrado. Aquí no hay vallas para que los lobos no puedan entrar. Pero la convivencia pacífica entre lobos y ganaderos es posible sin que se tomen medidas drásticas como la muerte de los cánidos. Consisten en proteger el ganado por la noche, en dejarlo en un recinto cerrado, en una nave, tener perros mastines que se hayan criado con el ganado, personal de refuerzo si es posible, ¿no? En explotaciones como esta de Segovia han electrificado sus vallas para que los lobos no se acerquen. Si van a tener un ternero que no se escapa, accesible, y en lugar de tener que perseguir a un jabalí o a un ciervo, van a atacar. En Zamora, la presencia de perros mastines entre el ganado se lo pone mucho más difícil al lobo. Nunca hemos tenido ataque de lobo. Con 11 mastines que llevo es imposible ver el lobo, ¿no? Otra solución es proteger al ganado más joven. Los terneros más pequeños no pueden ser criados en campo abierto con el resto de las vacas. Por culpa del ataque de los lobos, los ganaderos tienen que protegerlos en vallados como este. Conseguir que el lobo viva en equilibrio con la ganadería es fundamental para que el futuro de esta especie no se nuble. Greenpeace denuncia que para encontrar petróleo en el Ártico se realizan disparos con cañones de aire que emiten sonidos de 259 decibelios hasta el fondo marino. Imagínense lo que sería para el ser humano una intensidad 8 veces más fuerte que un motor a reacción despegando. Para las especies marinas puede ser mortal. La ONG pide que se cree un santuario en el Ártico para proteger a la fauna de los intereses petroleros. Imagínense soportar esta explosión cada 10 segundos. Durante 24 horas todos los días. Es lo que está sufriendo la fauna que vive en el Ártico, según denuncia Greenpeace. La ONG asegura que la industria petrolera está utilizando cañones de sonido en el Ártico para buscar el oro negro. La Asociación Petrolera estima que un tercio de las reservas mundiales de petróleo yacen bajo lo que antes estaba permanentemente helado. ¿Cómo se hace? Mediante las prospecciones sísmicas. 16 cañones que cada 10 segundos emiten un ruido, un cañonazo de aire comprimido. Con cada explosión, estos cañones lanzan ondas al fondo del océano. Al rebotar en el lecho marino, son recogidas y analizadas en la superficie para saber si hay petróleo bajo el agua. Esos cañonazos de aire equivalen a 8 veces el ruido que hace un avión. Un ruido que está afectando a ballenas, narvales y otros cetáceos que viven en el santuario que es el Ártico. Siendo una fuente de sonido muy potente, con una capacidad de propagación importante, pues va a alterar el comportamiento de estos animales. Animales como esta beluga. Con estos sonidos se comunican y se desplazan bajo el hielo, como si tuviesen un radar. Pero las bombas acústicas pueden alterar este sistema y acabar con su vida. Pueden alterar su perfil de buceo y terminar muriendo y apareciendo muertos en las playas. Los narvales, la ballena de Groenlandia, era incapaz de encontrar los agujeros para respirar entre el hielo. La búsqueda de petróleo en Groenlandia es posible ahora porque el deshielo del Ártico deja el paso libre a los buques. Unos barcos que están cambiando este sonido del Ártico por este otro. La pesca ilegal, los descartes en alta mar y hasta la pesca deportiva y artesanal son capturas que no se contabilizan a nivel mundial. Más de 30 millones de toneladas. Un estudio denuncia la completa opacidad en las cifras oficiales. Los 200 países que trasladan los datos a la ONU solo lo hacen de la flota industrial, es decir, de un 70% del total. Cada día en todo el mundo se extraen miles de toneladas de pescado. Saber cuánto se está pescando es fundamental para calcular la salud de las especies marinas. Un informe de la Universidad de British Columbia, en Canadá, ha desvelado que el 30% de las capturas pesqueras de todo el mundo no se declaran. Si no sabemos lo que pescamos, pues es difícil conocer el estado de las pesquerías y gestionarlas, por tanto, adecuadamente. Si solo se declaran el 70% de lo que se pesca, se están haciendo mal los cálculos de la cantidad de ejemplares que tenemos en el mar. Nos están engañando por todos los lados, variando los números y haciendo que estemos pudiendo pescar más de lo que deberíamos poder pescar. 1.000 millones de personas consumen diariamente pescado en todo el mundo y estamos capturando un 30% por encima de lo que la naturaleza soporta. Es pan para hoy, es decir, ahora hay más, tenemos más pescado, pero realmente eso puede hacer que desaparezcan ciertas especies. Fomentando artes tradicionales y sostenibles como el cerco, se dañaría menos el medio ambiente. Hoy por hoy debe de ser la arte más selectiva que hay en la mar. Encontramos un cacho de pescado, lo cercamos, si vale, vale, si es pequeño, lo soltamos, va totalmente vivo. En un incentivo a la pesca sostenible de tal manera que aquellos que creen más empleo, que tengan un impacto menor sobre el fondo, sobre otras especies, pues vean una prima. La sobrepesca es otro golpe bajo para nuestros océanos que se suma a la contaminación de los mares y al cambio climático.
El Ártico se está derritiendo cada vez más rápido por culpa del calentamiento global. En los últimos 30 años ha perdido la mitad del hielo. Y no es un problema local, es una desgracia a nivel planetario. Es fundamental para el clima del planeta porque previene que se caliente más de la cuenta, actúa como una especie de reflector de la luz solar, refrigera también actuando como una especie de aire acondicionado. Nunca el Ártico tuvo tan poco hielo en invierno. Ecologistas y científicos denuncian que hay estados e industrias que ven con buenos ojos este deshielo. Intereses del tipo de recursos, fundamentalmente petróleo, fundamentalmente gas. Ya se está hablando que hay más de un 30% de las reservas de estos combustibles. También interesa que el hielo se derrita porque así el comercio entre Europa y Asia cambiaría la ruta actual a través del canal de Suez, con peaje y 22.000 kilómetros de recorrido, por el llamado Paso del Noroeste, un atajo por el estrecho de Bering y el Ártico, libre de peajes y con 7.000 kilómetros menos de distancia. Pueden acceder a una zona que antes estaba cubierta por el hielo, con el riesgo de vertido que tiene, porque se ha estimado que un vertido en el Ártico sería prácticamente inabordable. Los 5 países que tienen frontera con el Ártico se están disputando la zona virgen que queda alrededor del Polo Norte, una región sin dueño pero con viejas bases militares de la Guerra Fría. Lo que están haciendo las grandes potencias, por ejemplo Rusia, por ejemplo Estados Unidos, es volver a retomar todas esas bases militares, no solamente desde el punto de vista bélico, sino también es una forma de decir aquí estamos nosotros y esto es nuestro lugar. Para que este lugar sea de toda la humanidad, piden crear un santuario en nombre de la ciencia y la conservación de la naturaleza. Todos sabemos cómo rugen los motores de la Fórmula 1. Pero este puede ser el sonido de los bólidos del futuro. Es la Fórmula E, una carrera entre coches 100% eléctricos. Este fin de semana ha comenzado en China la segunda temporada de una competición que, además de ser ecológica, es pura adrenalina. Yo creo que es más emocionante porque se desarrolla en un circuito urbano que es siempre más complejo, esos coches tienen una aceleración muy fuerte y por lo tanto puede haber más incidencias de carrera. Estos monoplazas eléctricos pueden alcanzar los 230 kilómetros por hora. Además de conducir bien, los pilotos tienen que ser muy eficientes. Los pilotos lo que hacen es gestionar, para empezar, la velocidad, pero también el consumo de electricidad. Tienen que ir continuamente hablando con boxes para gestionar y ahorrar energía. Quizá el hándicap sea desarrollar unas baterías que tengan más autonomía, pero en cuanto a motores estamos casi ya a un grado de madurez total. Esta rivalidad entre las marcas para fabricar el coche más eficiente hace que la tecnología avance cada vez más rápido. La competición siempre es un banco de pruebas para los coches de calle, todo parte de ahí, todo se testa ahí y luego nos beneficiamos todos los conductores. Y también el medio ambiente. Una carrera con 0 emisiones a la atmósfera, pero en la que saltan chispas. Más cosas. La nueva ley de enjuiciamiento criminal que entra hoy en vigor puede dejar impunes muchos delitos ecológicos. Se ha reducido a 6 meses la instrucción de los procesos para juzgarlos y fiscales y abogados dicen que no es tiempo suficiente. Ya solo muchos informes parciales, periciales tardan casi un año. Ecologistas, jueces y asociaciones rechazan esta norma. Construir en un paraje natural ilegalmente o contaminar un río podría quedar impune. La nueva ley de enjuiciamiento criminal, aprobada en solitario por el PP, limita a solo 6 meses la instrucción de todo tipo de delitos, siendo las causas ecológicas una de las más perjudicadas. Lo que pretende esta ley, en principio, es agilizar, pero lo que en realidad determina es imposibilitar las instrucciones. Los 6 meses son imposibles de cumplir. En esos 6 meses, los fiscales tendrán que investigar los hechos denunciados, pedir pruebas periciales, buscar testigos, algo que dicen es imposible con los medios y el personal de los juzgados españoles. Pasado ese plazo, ya no se podrá pedir más investigaciones. Llegarás a juicio sin pruebas. El gobierno dice que esta reforma tiene el fin de acelerar los procesos y desatascar los retrasos en la justicia. Mejorar la investigación, agilizar los tiempos, la capacidad de respuesta. Los delitos ecológicos implican a la vez leyes nacionales, autonómicas, locales. Los ecologistas aseguran que estos casos tan complejos podrían caducar si no se instruyen en esos 6 meses. Más de 3 años es la media de la instrucción. El fiscal puede pedir prórrogas hasta los 18 meses como máximo. Dicen que aún así, casos como incendios intencionados pueden quedar sin ser juzgados porque las defensas siempre intentan apurar los plazos. Es como alentar a la defensa, decir, mira, complica todo esto lo más posible, porque en cuanto vence el plazo ya no podrán pedir más pruebas. Esta ley, que entra hoy en vigor, ha puesto de acuerdo a abogados y fiscales en una cosa: contaminar en España puede salir muy barato.
La nueva ley de montes que tramita el Gobierno anula la prohibición de edificar o lucrarse tras un incendio. Hasta ahora los bosques quemados no podían ser objeto de explotación durante 30 años. Ahora el Ministerio crea una excepción. Se podrá construir si es por interés público. Los ecologistas denuncian que definir interés público es subjetivo. Cada verano los incendios arrasan cientos de hectáreas de monte. Hasta ahora había que esperar 30 años para poder edificar en ese terreno quemado. Con la nueva ley de montes del Partido Popular se abre la puerta a que esos mismos terrenos se puedan recalificar por interés público sin tener que esperar. Para evitar que por medio de incendios, sean estos provocados o fortuitamente, se evite el llevar a cabo actuaciones que tengan esta característica de interés público. Pero los ecologistas creen que detrás de este cambio de uso del suelo para hacer obras públicas, en realidad puede haber beneficios privados. Interpretar ese interés general para un uso particular, construyendo un gran complejo, hípico o de golf y decir, no, eso es de interés general. La reforma elimina la obligación de tener un plan de gestión para cada monte. Al no tener ese plan, los técnicos creen que se podría especular con el uso del bosque al no estar definido. La mayor parte de la superficie forestal a día de hoy está abandonada. No se está invirtiendo prácticamente nada en tratamientos de ningún tipo, ni preventivos contra incendios forestales. La ley sí convence en cambio a los cazadores. Introduce la posibilidad de contar con una licencia única de caza para toda España y unificará la legislación en esa materia. Tú estás sancionado y te retiran la licencia de caza de Galicia, pues tú puedes cazar sin ningún problema en Asturias. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Una ley sin consenso que puede suponer un retroceso en la protección medioambiental. La mala calidad del aire causa cada año en España 20.000 muertes de manera prematura, según datos de Ecologistas en Acción. Las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno están detrás del aumento de un 10% de los ingresos hospitalarios. Asma, alergias o incluso cáncer son las principales consecuencias de la polución. La contaminación del aire nos está pasando factura. Las consultas médicas y las urgencias están recibiendo cada vez a más gente con problemas provocados por la mala calidad ambiental. Hasta entre un 5 y un 10% más de ingresos hospitalarios y de asistencias médicas pueden venir derivadas como consecuencia de la contaminación. Dióxido de azufre, partículas en suspensión, todos estos tóxicos entran en nuestro cuerpo a través de los pulmones y de ahí pasan a la sangre. Problemas cardiovasculares, de infartos, de angina, etcétera. Eso a corto plazo. A más largo plazo, pues más riesgo de tumores, más riesgo de enfermedades respiratorias. El tráfico rodado supone probablemente más del 80% de las emisiones de óxido de nitrógeno y dentro de ellos cabe resaltar los motores diésel. Los niños y las personas mayores son los que más están sufriendo las consecuencias de esta boina de polución. Se calcula que en España fallecen 20.000 personas de forma prematura cada año. Y eso son 12 o 13 veces más que en accidentes de tráfico. En solo esta primera semana de año que llevamos, en Madrid ya se han superado los límites máximos de dióxido de nitrógeno para todo el 2015. Nos morimos antes a causa de esta mala contaminación, de esta mala calidad del aire. Y en Madrid puede suponer hasta 2 años de pérdida de esperanza de vida. Una vida que podríamos recuperar si se aplicaran medidas como restringir el tráfico o fomentar y abaratar el transporte público. Sandra está visitando su huerto, pero aquí no recoge ni tomates ni lechugas, solo energía limpia. Es un huerto solar, una instalación fotovoltaica abierta a la participación de toda la ciudadanía. Un trocito, un panel de esta huerta es mío, el poder invertir, y bueno, pues así estamos ayudando a que haya energía renovable. Y así, cuanta más energía limpia se produzca, menos electricidad procedente del carbón o del petróleo habrá en nuestra red eléctrica. Ofrecer alternativas a toda esta gente, digamos, que está cansada del tipo de modelo energético que tenemos, tan dependiente en combustibles fósiles. Este huerto solar de Leganés hace apenas unos días que se ha abierto a la participación ciudadana y ya ha conseguido 15 socios colaboradores. Toda la energía que se produce aquí de manera limpia se consume bajo nuestros pies. Lo hacen en este taller de coches. Gracias a los socios del huerto solar se evita la emisión a la atmósfera de casi media tonelada de CO2. En este negocio de Vitoria, toda la electricidad que consumen es 100% renovable. Se lo garantiza una cooperativa de energía verde. Sin ánimo de lucro, que se fundamenta en generar energía renovable, que es la que proveeríamos a nuestros consumidores, a nuestros socios consumidores. No cambia ni el contador ni la instalación, solo el origen limpio de la luz. El tema es bastante claro, la opacidad y el oscurantismo con la que funcionan hoy en día las multinacionales, pues bueno, ya deja mucho que desear. Y así se cierra el círculo de la electricidad renovable, desde el sol hasta el enchufe.
La falta de apoyo del Gobierno a las energías renovables se traduce en una pérdida de empleos en el sector. En 2014 se perdieron más de 22.000 puestos de trabajo, más del 20% de empleo destrozado. Y eso que el sector ahorra a España casi 9.000 millones de euros, la mayoría porque las renovables rebajan la dependencia española de las importaciones de petróleo. No soplan buenos tiempos para el empleo en las energías renovables. El sector ha perdido en el último año casi 23.000 puestos de trabajo. Quien más ha sufrido esta destrucción de empleos han sido las renovables eléctricas, fundamentalmente la eólica, solar fotovoltaica. El trabajo en las energías limpias está en el momento más bajo de los últimos 8 años. El pico se alcanzó en 2008, con más de 136.000 empleados. Pero desde entonces, la destrucción de puestos de trabajo prácticamente no ha parado hasta la actualidad. España ha pasado de ser un país modélico en lo que hacer en renovables, ahora a ser un país a copiar en lo que no hacer. Una de las energías que más mano de obra ha perdido ha sido la biomasa. Se ha destruido el 30% del empleo de años anteriores. Sobre todo empleo rural, porque de donde nosotros extraemos las biomasas, la biomasa agrícola viene del campo. El campo está en el medio rural, la biomasa forestal del monte, el monte está en el medio rural. Las energías renovables no solo evitan la emisión de CO2 a la atmósfera, frenando el cambio climático, aportaron más de 7.000 millones de euros al PIB español. Sin embargo, es un 22% menos que en 2013. Una cifra que cae desde hace 3 años. Por una parte, supone un yacimiento de empleo tanto a corto como a largo plazo, y por otro lado, además, tiene un impacto positivo, puesto que las energías renovables disminuyen el recibo de la luz. La única esperanza para el sector es emigrar al extranjero. Ya son muchas las empresas españolas que construyen parques eólicos en Latinoamérica o placas solares en Sudáfrica. Tenemos la materia prima y ahora también la tecnología. Por eso en España cada vez más empresas apuestan por el reciclaje de residuos. Un negocio que además de beneficios económicos también beneficia al medio ambiente, como esta fábrica de biomasa en Segovia. Aquí transforman el serrín y las virutas de los aserraderos en peles, unos cilindros de madera de pino de gran poder calorífico. La ventaja que tiene es que el pino a lo largo de su vida ha absorbido una cantidad muchísimo mayor de CO2 de la que después va a desprender en el proceso de elaboración o en la combustión. Con un 80% de tecnología española, esta fábrica es puntera en aprovechar un recurso abundante en nuestro país. No tenemos gas, no tenemos petróleo, pero sí tenemos madera, y además nuestros bosques, cuanto más explotados estén, mejor salud van a tener y menos incendios se van a provocar. La biomasa, además de ser un combustible sostenible con el medio ambiente, también genera puestos de trabajo en zonas rurales. Esta fábrica de Segovia emplea a más de 200 personas. En Barajas de Melo, Cuenca, la inversión en el reciclaje ha conseguido transformar aceite usado y bolsas de plástico en gasóleo C. Así se evita tener que importar más petróleo cada día. Evitamos riesgos medioambientales de vertidos o accidentes y, por supuesto, estamos eliminando residuos que generamos localmente, como los de las bolsas de plástico. Una inversión de 30 millones de euros, pero que se amortiza con algo que de momento parece que no desaparecerá: nuestras bolsas de plástico. El uso de carbón, la más contaminante de las fuentes de energía empleadas para generar electricidad, creció en 2015 un 23% respecto al año anterior. Por el contrario, el uso de energías renovables, como el viento, como la biomasa, cae casi 6 puntos. Es el balance energético de 2015. El bajo precio del carbón y la falta de apoyo público a las energías limpias hacen que las no renovables sean la principal fuente de energía de nuestro país. Las centrales térmicas españolas están que echan humo. En 2015, la electricidad producida con la quema de carbón, el combustible fósil que más contamina, creció un 23% con respecto al año anterior. Que es muy contaminante y combustibles fósiles, y que en España importamos muchísimo petróleo. Y lo que se tiene que apostar es por las energías renovables. El aumento del consumo de carbón contrasta con la caída de las energías renovables. Hemos visto como en 2015 ha bajado la aportación de las energías renovables en torno a 5 puntos. La mayor parte de la electricidad en España proviene de fuentes no renovables. Las energías limpias se quedan atrás con el 37%, algo que contrasta con los compromisos para frenar las emisiones de CO2 alcanzados por España en la Cumbre del Clima de París. Es contradictorio lo que defiende el Gobierno de España en las cumbres, y quedan muy bien a nivel internacional, pero a nivel nacional no lo ejecutan. La energía nuclear y el carbón lideran el ranking de la producción de electricidad en 2015. Le sigue la eólica y la energía hidráulica. La sequía ha provocado una caída de la electricidad producida en los embalses. Ha quedado un hueco para cubrir con otras fuentes de generación,
y este se ha cubierto con centrales de carbón. El bajo precio del carbón lo hace muy atractivo para las eléctricas. Además, las trabas del gobierno del PP a las renovables ha hecho que no haya suficiente potencia limpia instalada para no recurrir al carbón. Han penalizado a las renovables y a sus ayudas, que son las primas a las energías renovables, y además se ha legislado en contra de lo que es el autoconsumo. Preguntados por La Sexta, el Ministerio de Industria ha preferido no valorar estos datos energéticos. El verdadero ahorro de energía, aseguran los ecologistas, es un cambio claro de consumo. Por eso esta noche se celebra la Hora del Planeta. Un apagón de edificios emblemáticos anima a todos los ciudadanos a apagar dispositivos electrónicos e incluso aparcar el coche durante una hora para combatir el cambio climático. En España, más de 200 ciudades participan en el apagón de monumentos. Ha llegado la hora de darle un respiro a la Tierra. Esta noche, entre las 8:30 y las 9:30, se celebra en todo el mundo la Hora del Planeta. 60 minutos en los que se apagarán las luces de casi 10.000 ciudades de 172 países. Una llamada a la acción global para denunciar lo que está pasando, la gran amenaza del cambio climático. Una acción global en la que todos podemos participar apagando nuestras luces, desenchufando los aparatos eléctricos o dejando el coche en el garaje. Esto no es una cuestión de una hora, sino de realmente introducir en la política energética como prioridades tanto las energías renovables como el ahorro energético. Es solo una hora, pero ¿qué podemos hacer el resto de las 8.759 horas del año para ayudar al medio ambiente? Para empezar, algo muy sencillo, apagar las luces que no alumbran a nadie. Anoche, en solo unos minutos, nuestras cámaras de Valencia, Sevilla y Barcelona grabaron decenas de oficinas y empresas completamente vacías y con las luces encendidas. Es un ejemplo muy claro del nivel de derroche que hay, y es especialmente escandaloso cuando se trata de edificios de administración pública. Y se debe al desinterés de la administración porque no hay ningún incentivo, precisamente por parte del propio gobierno, para que ese ahorro se produzca. También los ayuntamientos, por ejemplo, simplemente con cambiar las luces, las farolas de todos los ayuntamientos hacia unas farolas o mucho más eficientes, se puede ahorrar una cantidad de energía impresionante, y también apostando por el transporte público. En España, 223 ciudades se unirán a la Hora del Planeta 2015, un año muy importante para el futuro del clima. En diciembre, gobiernos de todo el mundo se reunirán en París para intentar llegar a un acuerdo que frene el cambio climático.